amigos, bienvenidos una vez más a su programa donde Dios llora. Vamos a hablar hoy de Nicaragua y tenemos como invitado aquí en Roma al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor René Sándigo Girón. Monseñor, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, María, y muchas gracias a los televidentes que nos dan la oportunidad de compartir con ellos, con ustedes, la experiencia de Dios. Monseñor, usted además de presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua es también obispo de la diócesis de Juigalpa, una diócesis bastante jovencita. Tengo bien entendido, esta área de Nicaragua estuvo primero como 50 años, ya lleva como prelatura territorial, pero hace 10 años fue nombrada diócesis, o sea que es una relativamente joven. Sí, efectivamente, la provincia eclesiástica de Nicaragua es relativamente joven. Nació en 1913, antes había estado bajo, digamos, la dirección primero de Perú, luego de Guatemala y después la diócesis de León, en Nicaragua, comprendía todo el país Nicaragua y Costa Rica también. Después nació la provincia eclesiástica y fue en 1992 cuando se creó la diócesis de Juigalpa con otras diócesis pues, que hoy son parte de esta provincia eclesiástica de Nicaragua. Nicaragua sufrió casi durante más de 10 años un enfrentamiento bélico que acabó en 1990 y dejó casi más de 40.000 víctimas. Y se dice que no hay familia en Nicaragua que no haya sufrido en sus propias entrañas, dijéramos, la muerte de algún familiar por motivo de la guerra, por motivo de la dictadura. ¿Es eso cierto? Sí, Nicaragua ha sido, yo diría, bendecida por situaciones difíciles que la han purificado y la han hecho madurar y crecer en la fe de tal manera que hoy con mucho gozo podemos decir que tenemos pues una alegría en la fe. Hemos sido afectados primero por fenómenos naturales, dos terremotos fuertísimos que nos dejaron cantidades de muertos en 1931 y en 1972 y frecuentes huracanes, maremotos y otra clase de fenómenos pues, que nos han afectado. Y la guerra fue parte también de esa noche oscura, como la llamó el Papa Juan Pablo II cuando estuvo entre nosotros. Fueron años de guerra difíciles en toda la década de los 80, que no podríamos decir que tuvo un fin puntual en el 90, porque continuó en un efecto, ¿verdad?, que fue marcando la vida de las familias. No obstante, yo dije que para nosotros esa experiencia se convirtió en bendición, porque a partir de ahí crecimos en un reconocimiento del valor de la vida y hoy, a estas alturas, pues tal vez por esa experiencia negativa, estamos viviendo en el país, según las estadísticas, según lo que se explicita a nivel de presidencias de países, en el país más seguro de toda esta región centroamericana, porque hay de parte de cada nicaragüense un amor a la paz, a la tranquilidad y al rechazo de toda actividad belicosa. Ajá, porque es muy interesante, usted también ha dicho que el conflicto armado no fue un fin puntual, porque en las familias, y esto es lo que yo quería preguntarle, y me está diciendo que gracias a Dios parece que no es así, el conflicto armado, porque fue una fractura o una ruptura, dijéramos, no solo entre clases sociales, sino entre familias, entre hermanos, entre padres e hijos, pero parece ser que no ha quedado una fractura de reconciliación en la sociedad. Sí, se ha vivido un proceso de reconciliación, efectivamente, porque aquella división que estaba compuesta por bandos, diría yo hasta generacionales, quienes luchaban por derrocar al gobierno
que tenían un rostro juvenil y quienes pues estaban en favor del gobierno, que tenían ya, digámoslo así, un rostro avejentado, y también clases económicamente encontradas, la clase poderosa económicamente y la clase baja económicamente. ¿Ves? Y también yo diría encuentros culturales entre quienes querían avanzar y quienes querían quedarse asentados en un pasado. Entonces es una situación compleja, ¿verdad? Que no solamente en ese momento está viviendo Nicaragua, sino que es parte de conflictos que se está viviendo en ese momento en muchos países de América Latina que pues gracias a Dios fueron superados. Fue el efecto dominó como se está viviendo ahora en el Mediano Oriente con lo que llaman ahora la primavera. La primavera ¿verdad? árabe. A la primavera árabe. Nosotros vivimos ese momento también, ¿verdad? Pero que gracias a Dios fue superado. Y en esta situación, ¿cuál fue la reacción de la Iglesia? ¿Cuál fue el papel de la Iglesia? Como iglesia también fue un momento difícil porque en el momento de guerra se tuvo que jugar ese papel de neutralidad como debe ser, de apoyo a quienes pues consideraban que estaban haciendo algo justo y de denuncia de quienes actuaban exageradamente violando los derechos humanos. Y posteriormente también porque al darse el cambio, pues la emoción de quienes asumieron el poder los llevaba a querer destruir el aspecto religioso, una persecución casi que directa a la iglesia, ¿verdad? Lo cual pues exigió de parte de la iglesia una postura firme, humilde, serena, tranquila y hasta de martirio. Ha comentado antes, hablando del papel de la Iglesia, ha comentado antes al principio la visita, o sea, Juan Pablo II, que habló a Nicaragua. Juan Pablo II, él estuvo mismo en Nicaragua visitando el país en una época difícil para el país y desgraciadamente la imagen que a mucha gente se le ha quedado en el ambiente católico fue una misa del Santo Padre con los sandinistas en armas. ¿Cómo es ahora la relación? ¿Cuál sería la imagen que deberíamos cambiar? ¿Cómo sería si ahora viniera el Papa, qué se encontraría? Sí, el Papa Juan Pablo II estuvo 2 veces entre nosotros. Lamentablemente, la primera presencia del Papa fue la que tuvo mayor proyección por el momento difícil que Nicaragua estaba viviendo, ¿verdad? Y había expectativa de cómo lo iban a recibir, ¿verdad? Esa valentía del Papa de venir a Nicaragua en esos momentos tan duros, tan difíciles, ¿verdad? Pues hizo de que hubiese mucha expectativa, aparte de la segunda que fue en 1996, ya más grata, ¿verdad? Porque fue una especie de saldar la deuda que nosotros los nicaragüenses teníamos con el Papa Juan Pablo II. En la primera, sin duda, pues estamos prácticamente en una contrarrevolución. Los que están en el poder sandinistas apenas llevan 3 años, están queriéndose asentar, pero hay una fuerte contrarrevolución, lo cual está generando pues un conflicto bélico todavía más fuerte. Hay un control. Es lo característico en este tipo de sistema, el totalitarismo, sobre todas las instancias, y al momento de organizar la presencia del Papa, aunque pues se intentó que hubiese un manejo por parte de la Iglesia, fue difícil porque en realidad al final fue controlado todo por el sistema sandinista. Los nicaragüenses católicos de verdad, que es el 90% en aquel entonces, queríamos estar cerca del Papa. Yo recuerdo que tenía 8 días apenas de haber ingresado al seminario y se impidió al máximo que hubiese presencia masiva de los cristianos católicos fieles. Se les impidió, por ejemplo, el transporte, de tal manera que miles y miles de nicaragüenses tuvieron que hacer, pero cantidades de kilómetros a pie para poder estar ese día. Y al momento del ingreso,
organizaron de tal manera que delante al Papa quedó ese grupo de personas manipuladas lamentablemente, y en su mayoría madres que habían perdido hijos en la guerra, ¿verdad? Lógicamente con heridas y tal, y los que llegaron de por último, esos que tuvieron que caminar, pues quedaron en la parte de atrás, de tal manera que la cara primera que aparece es ese sector social manipulado, etcétera. Y cuando el Papa está hablando es cuando pues es ese sector que está gritando queremos la paz, queremos la paz. Por cierto, la respuesta sabia, fuerte y valiente del Papa mereció el aplauso no solo de los nicaragüenses, sino del mundo entero cuando dijo la primera que quiere la paz es la Iglesia. La primera que quiere la paz es la Iglesia. Para que la gente entienda, la que no está tan metida en el tema, ¿por qué existía la opinión quizá de que la Iglesia no quisiera la paz? Porque es un mensaje que hoy en día nos parece con un signo de igual, Iglesia igual a paz, o sea, no buscamos otra cosa con el mensaje cristiano que llevar la paz. ¿Por qué existía esa manipulación, dijéramos, de pensar que la Iglesia no estaba por la paz? Sí, querían aprovechar el escenario mundial que la presencia del Papa proyectaba para decirle al mundo queremos la paz, cuando en realidad quienes estaban generando la guerra eran ellos por la violación de los derechos humanos, por la violación de la libertad religiosa, de la libertad en términos generales, y querían pues aprovechar ese escenario. De hecho, muchos años después, estoy hablando de hace 3 años, nosotros hicimos una carta pastoral como conferencia episcopal y en ella hacíamos un llamado a que se respetara la estructura jurídica del país, lo que generó protestas en algunos, ¿verdad? Sobre todo de oposición, y eso hizo de que los sandinistas, ahora en el poder nuevamente, hicieran ver como que nosotros estábamos incitando a la violencia. Y por eso en un comunicado nosotros citamos, después de más de 15 años, la frase del Papa: la primera que quiere la paz es la Iglesia, porque en efecto pues la Iglesia está siempre en sintonía con la paz. Quisiera concluir esta primera visita del Papa diciendo de que allí para Nicaragua se vivió como un día de duelo y sentíamos vergüenza ante el mundo porque no era el verdadero rostro de los nicaragüenses. De tal manera que la segunda visita del Papa... Ahí sí que pudieron. Sí, se insistió en que viniera porque queríamos decirle, esta es la verdadera Nicaragua. Yo recuerdo ya como sacerdote haber estado en esta segunda... La segunda fue, perdona, en 1996. En 1996 viene el Papa por segunda vez y fue la oportunidad para que Nicaragua le dijera al Santo Padre, te queremos, te amamos. Y yo recuerdo, porque estaba muy atento a los rostros de los presentes, que cuando el Papa dijo, vuelvo a Nicaragua cuando ha pasado ya la noche oscura. Fue una frase que para nosotros se volvió clásica. Fue como sentir el que yo los absuelvo de sus pecados, yo los libero. Y en ese momento miré muchas lágrimas de los presentes porque se sintió pues que el nicaragüense se sintió como liberado de aquella culpa de haber dado un rostro que no era propio, el rostro del nicaragüense que ama al Santo Padre. Me recuerdo la celebración de hace 13 años.
se hacía en buio, una grande noche oscura. Hoy se ha hecho la misma celebración eucarística en el sol. Se ve que la providencia divina está actuando sus designios en la historia de las naciones. Qué bueno, Monseñor, compartir con alguien que vivió tan de cerca y también dejar claro que realmente la imagen que tendríamos que guardar en nuestro corazón es esa imagen del Santo Padre viendo que llegaba la luz después de la noche oscura el día a Nicaragua. ¿Cuál sería hoy en día, vamos a pasar ya del pasado al presente, su preocupación más grande viendo a su país? Ya hemos pasado por muchos baches de arriba y para abajo, pero gracias a Dios hay paz. ¿Cuál sería quizás su preocupación más grande, primero desde el punto de vista social? Luego vamos a pasar allá a hablar del pastoral. Sí, bueno, desde el punto de vista social nos preocupa mucho el hecho de que no haya un proyecto de desarrollo integral. Estamos en un sistema donde se ha deteriorado mucho la estructura jurídica, hay un predominio del Ejecutivo sobre los demás entes estatales y no hay pues una dirección que nos esté llevando hacia un crecimiento sólido, integral, sino que son proyectos asistenciales, ¿verdad? Hay mucha gente que necesita de lo básico y a esa persona, a esas familias, a esta gente, pues se les asiste, pero es una asistencia puntual. Que hace dependiente. Exactamente, que va afianzando un dependentismo dañino, porque la persona pues no está desarrollando esas cualidades, esa riqueza que hay dentro, ¿verdad? Eso ciertamente nos preocupa y pues nosotros como obispo estamos pendientes de esa situación y tratamos de incidir para que se busque una alternativa más sólida para nuestro país. Lo que ha dicho al principio del sistema jurídico y legislativo, jurídico ha dicho, ¿verdad? Sí. Eso da también pie un poco a la corrupción, ¿no? Me imagino que será también una de las consecuencias de este sistema. Efectivamente, porque cuando los segmentos que conforman todo el Estado se vigilan unos a otros, se garantiza el que no se desarrolle la corrupción. Pero cuando está solamente uno por encima de los demás, ese que está por encima de los demás no tiene quien lo vigile, quien lo supervise, ni hasta quien lo pueda condenar en caso de que haya culpabilidad. Pues todo se maneja de forma interna. Sin duda, con esto se puede desarrollar una corrupción, ¿verdad?, de que dañaría todo el funcionamiento estatal. Vamos a pasar, digo yo, ahora a lo pastoral. Quizá una cosa también que viene un poquito del pasado, pero también yo leí que el Papa Juan Pablo II escribió una vez una carta también a los obispos de Nicaragua, en los años 80, también 82, si tengo bien presente, pidiendo por la unidad entre los obispos de Nicaragua. ¿Es esa unidad hoy en día que siempre se puede crecer y siempre se puede mejorar? Está claro que no se puede decir sí, somos... Pero es una realidad ya que la Iglesia en Nicaragua también ha superado esa brecha que existía. Sí, cuando el Papa Juan Pablo II se dirigió a Nicaragua como iglesia pidiendo la unidad, ¿verdad?, donde explícitamente dijo que para que la iglesia pudiese contrarrestar las incidencias de doctrinas que van contra el cristianismo, tenía que estar siempre unida. Esa frase apunta a una realidad que era verdadera en aquel entonces. No es la división entre los obispos estaban unidos. La división era a nivel de consagrados y de laicos, tratando de precisamente de dividir para que perdiera esa fuerza la iglesia. Por un lado estaba
la llamada Iglesia Popular, La teo- con la teología de la influencias liberación. de la teología de la liberación, y por otro lado estaba la iglesia, llamémosla así, ortodoxa, tradicional. Un poco quizá distante a veces de las necesidades del pueblo, ¿o no? ¿O solamente se ha puesto, se ha pintado así? Se trató de vender la idea que la Iglesia Popular, Estaba cercana al pueblo. compuesta sobre todo por extranjeros venidos de Europa, Ajá. que desconocían la realidad nata de la iglesia nicaragüense, en apariencia pobres porque andaban con chinelas, sandalias, trató de presentar de que esa era la iglesia cercana a los pobres y que la otra iglesia era la de los ricos, lo cual fue un error gravísimo, porque como lo dicen precisamente hoy gente del gobierno sandinista, no percibieron la realidad. La verdad plena es que esa iglesia tradicional era la pobre, era la que estaba cerca del dolor de los suyos, era compuesta por nicaragüenses que habían nacido en casas pobres, habían vivido siempre la pobreza. Era compuesta por el sacerdote diocesano, por el obispo religioso que había vivido esa pobreza desde niño y que la había encarnado y que tenía que preocuparse todos los días de tener su pan en la mesa y de compartirlo con el vecino, no la del que andaba vestido de sandalias, de ropa sucia, pero que le llegaba el cheque de Europa cada mes y que en apariencia era pobre, pero en realidad no lo era. De tal manera que al final el error de creer que esa iglesia popular iba a tener fortaleza les costó caro, porque nunca tuvo el apoyo del pueblo nicaragüense. El respaldo no estaba Nunca ahí. tuvo el respaldo de los nicaragüenses, porque el nicaragüense a quien quería, apreciaba y valoraba era precisamente al padrecito, al obispito que había nacido en su choza y que había crecido con ellos. De tal manera que ante el mundo salió la imagen errónea, ¿verdad? Y el hecho de que hoy esa iglesia, llamada antiguamente tradicional, esté firme, esté siempre apreciada, esté siempre querida y haya predominado y haya vivido tantos momentos duros y que hoy esté ahí bien afianzada, es precisamente la verdad de aquello que se quiso vender como lo que no era. Para acabar, yo sé que usted tomó parte en el sínodo de la nueva evangelización y sé que su propuesta se trataba sobre todo de personalizar la transmisión de la fe, que cada uno de nosotros fuera transmisor, transmita esa fe. Quizá para acabar el programa, porque ya nos han dado el toque de que se acaba el tiempo, cuéntenme, denos esa propuesta aquí, que tiene la posibilidad de transmitirla directamente a tantos de nuestros amigos que nos están siguiendo por la cámara. Sí. A nosotros como nicaragüenses nos ha dado mucho resultado la amistad con el otro. Y eso ha permitido que a través de la amistad se contagie al otro de ese don dado por Dios, el don de la fe. Y por ello, pues nosotros mismos los obispos tenemos mucha cercanía a la gente, los sacerdotes lo mismo, y las familias no decir. La familia con esa transmisión, esa confianza, pues transmite a los hijos ese don de la fe. Por eso para mí es importante, ¿verdad?, no dejarnos impresionar por la cantidad, por la masa, por las multitudes, sino valorar al otro y acercarse a ese otro para transmitirle la fe. En estos días, algunos de los latinoamericanos hemos andado más bien a pie, pasando con sotana, la plaza de San Pedro. Y muchos turistas se nos acercan, nos regalan una foto. Nosotros con todo gusto, con toda amistad, sí, sí, sí. Y se quedan impresionados de que obispos estar con el obispo al lado. Tomarse la foto, lo cual a nosotros no nos cuesta mucho. Por eso yo enfaticé que
en un proceso de nueva evangelización es necesario valorar a la persona concreta, acercarse a esa otra persona, transmitir esa alegría que uno mismo vive por haber encontrado a Jesucristo. Creo que con la alegría, con el gozo, nosotros podemos contagiar al otro. Que el otro se pregunte, bueno, ¿cuál es el secreto para que esta persona esté siempre alegre? Para que esta persona esté siempre feliz, aún en el dolor, aún en la pobreza, aún en las necesidades. ¿Cuál es el secreto para que esa persona esté feliz? Es Cristo, es el Señor. Y yo creo que eso es importante, transmitírselo en la amistad a la otra persona. Y sobre todo, pues las familias tienen ese gran deber de heredar, de transmitir esa alegría de la fe a esas nuevas generaciones que vienen creciendo y que, por cierto, al menos en América Latina nos dejan desconcertados de la alegría porque vemos en esos jóvenes ese deseo, esa necesidad de tener algo que los llene, algo que los satisfaga, algo que los haga felices, de verdad, contentos y yo creo que lo están encontrando en Cristo nuestro Señor. Bueno, Monseñor, ya una vez más tenemos que volver a invitarle otra vez a nuestro programa en algún momento, pero muchas gracias por haber estado esta vez con nosotros y habernos tratado de acercar un poquito la realidad y también explicarnos cosas muy interesantes sobre la historia de su país. No, a ustedes muchas gracias por esta oportunidad. Y también a ustedes, queridos amigos, por haber estado aquí hoy con nosotros y haber seguido su programa Donde Dios llora. Si quieren ayudar a la Iglesia en Nicaragua o en cualquier otra parte del mundo, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora, al final, en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.